Compañeras y compañeros, quiero dejar expresa constancia de mi, yo pienso que uno tiene que ser grato en la vida, ¿no? De mi expreso agradecimiento al doctor Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general de Estado, quien ha tenido la bondad de confiar, a pesar de mi edad y de mis conocimientos limitados, como delegado, uno de sus delegados a las audiencias públicas de fundamentación, algunas reservadas de casación y de revisión en materia penal. Y casi la tercera parte de las resoluciones que estaba dictando la Corte Nacional de Justicia en los recursos de casación se referían a nulidades constitucionales por la falta de motivación. La única manera de justificar nuestras actuaciones como operadores de justicia, y especialmente ustedes, señores jueces y juezas, es motivando sus resoluciones. De esa manera justifican ante el pueblo ecuatoriano que ustedes ganaron un concurso de merecimientos con transparencia, con veeduría nacional e internacional, que ustedes son la máxima expresión del conocimiento jurídico en atención al principio de Iura Nubi Curi. Y ustedes tienen que motivar esas resoluciones. Ya vamos a ver cuáles son, que dice el artículo 76.7 letra L de la Constitución, porque este es una de las garantías básicas del debido proceso. Esta es una de las garantías básicas que se está violentando por parte de algunos operadores de justicia. ¿Qué dice el artículo 76.7 letra L de la Constitución? Que tiene concordancia con el artículo 130.4 de la del Código Orgánico de la Función Judicial, y que tiene también concordancia con el 108, porque 3 faltas de motivación durante un año por parte de los señores jueces o juezas, la sanción es la destitución. Así lo señala claramente el Código Orgánico de la Función Judicial. No es fácil motivar. Dice, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideran nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. Compañeras y compañeros, veamos lo que dice la Corte Constitucional en todos los fallos que ha dictado en las acciones extraordinarias de protección por la falta de motivación. Dice lo siguiente: para que determinada, dice que la sentencia tiene que cumplir reglas básicas, estándares básicos de motivación, que son 3: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Y dice lo siguiente, dice, para que determinada resolución se halle correctamente motivada, es necesario que la autoridad que tome la decisión exponga las razones que el derecho le ofrece para adoptarla. Dicha exposición debe hacérsela de manera razonable, lógica y comprensible, así como mostrar cómo los enunciados normativos se adecúan a los deseos de solucionar los conflictos presentados. Una decisión razonable es aquella fundada en los principios constitucionales. La decisión lógica, por su lado, implica coherencia entre las premisas y la conclusión, así como entre esta y la decisión. Una decisión comprensible, por último, debe gozar de claridad en el lenguaje, con miras a su fiscalización por parte del gran auditorio social, más allá de las partes en conflicto. Compañeras y compañeros, recalco una vez más, una de las garantías más importantes del debido proceso es la motivación de la sentencia. Y como dice el maestro italiano Michel Tarufo, como lo recoge, hay una sentencia extraordinaria de la ex Corte Suprema de Justicia, de la primera sala de lo civil y mercantil, que conformaba
el doctor Santiago Arrade Uvidia, el doctor Ernesto Alan Gómez y el doctor Galo Galarza, y cuyo juez ponente fue el doctor, tengo entendido, el doctor Santiago Arrade Uvidia. Recomiendo la lectura de esa sentencia. Está en la Gaceta Judicial 17ª, número 2. Recalco, Gaceta Judicial 17ª, número 2, en un juicio de hora nueva que sigue un señor César Regalado. Es una sentencia en la cual señala cómo debe ser la motivación. Obviamente que lo recoge lo que dice Manuel Atienza, lo que dice Michel Tarúfono, sin duda alguna, lo que dice la jurisprudencia española. Pero para nuestro medio es una sentencia interesantísima, porque llama la atención a una de las salas de la Corte Superior de Justicia de Pichincha, indicándoles: vean, señores jueces, lo que ustedes están haciendo no es motivar. Motivar es esto, es fundamentar, argumentar, razonar y luego motivar una solución. Y entonces hace énfasis, como dice Michel Tarujo, en la motivación, que debe reunir dos requisitos que son fundamentales. Y en breves rasgos, porque tengo pocos minutos: endoprocesal y extraprocesal. La endoprocesal, que sirve para ejercer el derecho a la defensa. Me explico. O sea que yo, que he sido procesado, he sido sentenciado por el Tribunal de Garantías Penales X, entonces yo, para apelar o para casar la sentencia, tengo que saber cuáles fueron los argumentos, los fundamentos, la motivación por la cual me declara que existe un delito y declara que yo soy responsable como autor o cómplice de ese delito. O sea, esa es la motivación endoprocesal, para ejercer el derecho a la defensa. Y la extraprocesal es para que se cumpla el principio de publicidad. O sea, que cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, lea una sentencia, revise y diga: tiene razón los señores jueces, me están explicando por qué razón le condenaron a José García Falconi por tal y cual delito, ya sea como autor o como cómplice. O sea que son dos campos fundamentales: la endoprocesal, para ejercer el derecho a la defensa, a la impugnación, y la extraprocesal, para que cualquier persona conozca cuáles fueron los motivos por los cuales yo fui sentenciado. Y así se cumple este principio de publicidad. Es la única manera, compañeras y compañeros, de justificar la presencia de los operadores de justicia. Y la tercera parte, recalco una vez más, de las sentencias que ha dictado la Corte Nacional de Justicia Sala Penal, es declarando la nulidad constitucional por la falta de motivación. O sea que no llena los estándares mínimos de la motivación. Y ahí, el Consejo de la Judicatura ya hará un análisis, ¿no?, de todas esas sentencias y de cuáles fueron las salas de las Cortes Provinciales o los tribunales de garantías penales que fueron declaradas la nulidad de las mismas por falta de motivación. Y la última letra, la letra M, señala lo siguiente. Dice: el derecho a recurrir el fallo o resoluciones en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. O sea, el derecho a la impugnación. Y obviamente, ¿no es cierto?, dentro del COIP tenemos, ya no como etapa la impugnación, sino que tenemos la impugnación que está regulada en la parte final del COIP, en la que se establece los siguientes recursos: verticales y horizontales, ordinarios y extraordinarios. Los horizontales son aclaración, ampliación y revocatoria. En cambio, los verticales son apelación, casación, revisión y recurso de hecho. Los ordinarios son el de apelación y el de recurso de hecho, y los extraordinarios el de casación y revisión. En el COGEP, en el Código Orgánico General de Procesos, que se está socializando, también se establece, como se llama, los recursos ordinarios. Y señalaban de manera textual, ¿no? Y esto es fundamental, compañeras y compañeros. ¿Por qué me refiero al COGEP? Porque el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, señala como leyes supletorias el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Civil. O sea que el Código de Procedimiento Civil es ley supletoria en materia penal, obviamente cuando sea pertinente, ¿no?
Y si desaparece el proceso civil, es el COGEB. Y el COGEB establece recursos horizontales que acabo de mencionar, aclaración, ampliación, revocatoria, y recursos verticales, apelación, de hecho y casación. Y me llamó la atención, he manifestado en mis clases, que yo soy profesor en materia civil, he manifestado que me llama la atención de que el asambleísta nacional no haya puesto el recurso de revisión en el COGEP. O sea, los señores jueces de materia civil nunca se equivocan. En otras legislaciones existe el recurso de revisión en materia civil. Obviamente, en algunos países no lo existen, ¿sí? Es un tema bastante interesante que discutir. O sea que, si yo no estoy de acuerdo con una resolución, yo tengo la posibilidad de impugnar la misma vía recursos ordinarios, extraordinarios, horizontales y verticales. Esto está en el 76. Vamos ahora al 77, que son reglas de debido proceso que se refieren exclusivamente a materia penal cuando la persona está privada de la libertad. O sea que, recuerden ustedes, el artículo 51 de la Constitución, dentro de los grupos vulnerables, considera como grupo vulnerable a las personas que están privadas de la libertad y tienen una serie de derechos que no tienen las personas que estamos en libertad. Dice, en todo proceso penal en el que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. Y esto es fundamental. Aquí, a través del referéndum del 7 de mayo del 2011, se establecieron algunas innovaciones. O sea que se cambiaron, el pueblo ecuatoriano procedió al cambio de alguno. Dice, la privación, la privación de la libertad no será la regla general. Antes decía que era excepción, ahora dice, no será la regla general y se aplicarán para garantizar la comparecencia del imputado, o sea, primera circunstancia, ¿no es cierto? Y esto es fundamental, porque aquí están cuáles son los requisitos constitucionales para dictar una orden de privación de libertad, una orden de privación, de prisión preventiva. Dice, 1, para comparecer el imputado o acusado al proceso, 1. 2, para garantizar el derecho a la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. 3, tercer requisito, que debe analizar el juez y el fiscal para asustar la prisión preventiva, para procurar el cumplimiento de la pena, procederá por orden escrita de juez o jueza competente en los casos por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Ya son requisitos ya formales que están en el COIF. Estos son requisitos constitucionales, los que mencioné. Dice, se exceptúan los delitos flagrantes. Obviamente en delitos flagrantes cualquier persona puede detener. Inmediatamente dentro de 24 horas tiene que entrar a la policía judicial y tiene una serie de connotaciones especiales en delito flagrante, como es de conocimiento general. Dice el número 2, ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de la libertad permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos. No olvidemos, compañeras y compañeros judiciales, son reglas del debido proceso. Y si no se cumple la ley de debido proceso, como vamos a ver en la última parte de la charla, hay responsabilidad de los operadores de justicia. Además, el artículo 12 del COIF establece cuáles son los derechos que tienen las personas privadas de la libertad. Obviamente también, como dice el doctor Carlos Chiriboga Zambrano, el sistema penal tiene dos lados, ¿no? El proceso penal tiene dos lados. Por un lado, los derechos del acusado, sin duda alguna, del procesado, y también los derechos de la víctima. Ahora la víctima es fundamental y nosotros como fiscales tratamos a la víctima, a la sociedad, fundamentalmente a la víctima. Y la víctima tiene derechos especiales que están en el artículo 11 del COIF. Dice el número 3, toda persona en el momento de la detención. Estos son derechos mínimos que tiene la persona detenida.
Dice, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención. ¿Qué me detuvo? La identidad de la jueza o juez. ¿Qué juez ordenó mi detención? O autoridad que lo ordenó. ¿Quiénes la ejecutan? A ver, ustedes, señores policías, ¿cuál es el nombre de ustedes? Y de las personas responsables del respectivo interrogatorio. A ver, ustedes me están interrogando, denme esos nombres. Son derechos mínimos que tiene la persona detenida. No olvidemos, compañeras y compañeros aquí presentes en este curso, de que el derecho a la libertad, después del derecho a la vida, es el principal derecho que tenemos todos los ciudadanos. Dice 4, dice, en el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a permanecer en silencio. O sea que yo tengo ese derecho. No como algún juez me decía, si es que guarda silencio es porque es culpable. Juez, imagínense, juez que me diga semejante barbaridad. Dice, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o defensor público, en caso de que no pudiera designarle por sí mismo, y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. O sea que son derechos mínimos. El derecho de saber quién ordenó mi detención, el derecho a que me digan las personas que yo tengo el derecho a guardar silencio. O sea que es un catálogo que tienen tener todos los policías al momento y la fiscalía al momento de mi detención. El derecho a designar un abogado de mi confianza. Y si yo no tengo abogado de mi confianza, el Estado me da un defensor público. El derecho, no solamente a una llamada telefónica, sino que un familiar mío esté presente. En el caso de las fuentes infractorias, los padres, los curadores. O sea, que son derechos mínimos que tiene la persona. Este es de vivir en un Estado constitucional de derechos y justicia social. Dice 5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al representante consultar con su país. O sea, si yo soy extranjero, la persona que me detiene tiene obligación inmediatamente de informar al cónsul correspondiente de que yo estoy detenido. Más aún, en la Corte, he visto procesado de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, en algunos casos ha declarado la nulidad de la sentencia por la falta de este requisito constitucional en caso de personas extranjeras. 6. Dice, nadie podrá ser incomunicado. ¿Qué es lógico? Vean, compañeros y compañeros, una vez más insisto, ¿no?, que antes, en la Constitución anterior, en la cuestión de 1979, se permitía la detención, o sea, la incomunicación por 24 horas. Ya se pueden ustedes imaginar en las 24 horas las violaciones constitucionales, violaciones de derechos humanos que se cometían por parte de los agentes del SICME. Ahora ni por un minuto puede ser incomunicado, ni por un minuto. 7 dice, el derecho de toda persona a la defensa incluye. Igualmente, establece algunas letras como derecho a la defensa. 3 letras, de la A a la Z, a la C, perdón. Dice, ser informado de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo, de las acciones y procedimientos formulados en su contra y de la entidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento. 2. B. Acogerse al silencio. Es un derecho constitucional, por favor. Yo sigo siendo inocente. Tengo esa posibilidad, no quiero hablar. Eso implica la inocencia mía, no la culpabilidad como algún juez me manifestaba. C. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. Es que es lógico. La característica fundamental del nuevo Estado constitucional de derechos y justicia social es el principio de dignidad del ser humano. La dignidad del ser humano. Y la persona que delinque, la persona que es detenida, es un ser humano que merece todos los derechos, a excepción del derecho ambulatorio, por supuesto. Tiene todos los demás derechos. El 8 dice, nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de estas con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente. Pero es lógico.
Así se mantiene la unidad familiar. Recordemos que el artículo 67 de la Constitución de la República establece que la familia es el núcleo básico de la sociedad. O sea que no me pueden a mí obligar a declarar en contra de mi pareja, en contra de mi cónyuge, de mis hijos. Obviamente, en los delitos que causan alarma social, como son los que señala el artículo 81, incluido la violencia intrafamiliar, etcétera, ahí sí permite esta posibilidad, porque hay un tratamiento especial. Remítanse al artículo 81 de la Constitución de la República. Establece cuáles son los delitos de alarma social, especialmente cuando apliquen el principio de oportunidad, de mínima intervención penal. Cuando apliquen el principio de oportunidad que está regulando en el COI, establezcan que delitos que están en el artículo 81 y lo que señala aquí no son susceptibles de llegar a una conciliación. Dice el siguiente, dice: bajo la responsabilidad de la jueza o el juez que conoce el proceso, la prisión preventiva no podrá excederse 10 meses. Esto es de la famosa caducidad preventiva que tuvo su reforma a partir del referéndum del 7 de mayo de 2011. O sea que ahora ya no hay delitos castigados con prisión y con reclusión, son 5 o 10 años. O sea que una vez que se venció ese término, yo tengo el derecho a la libertad inmediata. Obviamente que los juezas y jueces culpables de esa sanción deben ser sancionados. Indudablemente, si actuado con mala fe, con abuso de derecho, con mala fe procesal, el retrasado injustificadamente el delito, el artículo 77.9 contempla esta posibilidad. El 10º dice: sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, no es absolutoria, no es ratificando la inocencia, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviere pendiente cualquier consulta o recurso, y esto tiene su razón de ser. ¿Se recuerdan que hace minutos hablábamos que habían dos principios fundamentales en la administración de justicia penal? Uno de ellos era el principio de presunción de inocencia. Si yo sigo siendo inocente, he sido sobreseído, me tienen que dar la libertad, pero de inmediato. El 11 dice: la jueza o el juez aplicará, las reformas del mayo del 2011, la jueza o el juez aplicará las medidas cautelares alternativas a la privación de libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Sanciones alternativas. Pero si usted, jueza o juez, me da una sanción alternativa, me tiene que fundamentar. Yo como fiscal voy a decir: fundamenteme. ¿Por qué razón usted está dando una sanción, como es una sanción alternativa a la prisión preventiva? Me tiene que fundamentar, porque no hay juez arbitrario. Aquí me tiene que fundamentar. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales usted considera que arresto domiciliario o cualquier otra medida alternativa que señala el COI? El 12 dice: las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada permanecerán en centros de rehabilitación social. Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y libertades condicionadas de acuerdo con la ley. Recordemos, compañeras y compañeros, que el proceso penal tiene dos lados: el lado de la víctima, sin duda alguna, como siempre nos referimos en la Fiscalía, y también los derechos del acusado. Y esto está regulado en el artículo 12 del COIP, estos derechos. Ya vamos a ver la violación de estos derechos, la responsabilidad de los operadores de justicia. El 13º dice: para los adolescentes y las adolescentas infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso por el periodo mínimo necesario y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas. Y esto es obvio. El artículo 38 del COIP señala que el COIP se le aplica exclusivamente a personas mayores de 18 años de edad, no a personas menores de 18 años de edad en conflicto con la ley penal. Para ellos regula el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, recogiendo ese principio constitucional del artículo 175. Son principios rectores completamente diferentes al juzgamiento del adolescente infractor o de la persona que dice ahora menor de 18 años en conflicto con la ley penal. Y por esa razón,
al dictarse el COIP, el Código Orgánico Integral Penal, una de las disposiciones transitorias, reformó muchísimos artículos del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia respecto al juzgamiento de los adolescentes infractores. Obviamente se aumentó las medidas socioeducativas de privación de libertad de 4 a 8 años. Pero es otra forma completamente de juzgamiento, diferente. O sea que hay que cambiar la mente y los ojos a este proceso de cambio que vive el país. Una cosa es juzgar a adultos y otra, pero muy diferente. Por eso es la sala de la familia la que conoce ahora los recursos de casación y revisión en adolescentes infractores. Antes conocía la sala de lo penal. Y esto es obvio. Y hoy son 3 distinguidas juristas, damas, que son las que analizan de una manera completamente diferente a la que analizan los señores jueces de la sala de lo penal que juzgan los delitos de personas adultas mayores de 18 años de edad. O sea que es una justicia especializada, conforme señala la Constitución de la República. Completamente. Aprovecho la oportunidad para pedir al Consejo de la Judicatura que deben ser jueces y tribunales que estén localizados en un lugar completamente diferente. Obviamente que hay médicos, sociólogos, antropólogos, o sea, que gente especializada para ayudar a los jueces en esta dura labor de juzgar a adolescentes infractores. Y no olvidemos que aquí goza el principio de que hay que aplicar el principio de solidaridad sobre esta responsabilidad respecto a la familia, al Estado, a la sociedad y al Estado. O sea que es otra forma completamente de organizar. Y la última dice, 14 dice, al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que recurre. O sea que la no reformatio in peius. No se puede reformar la situación de la persona que recurre. Y aquí hubo graves problemas, porque habían jueces, como tribunales de garantías penales, salas de las cortes provinciales, que señalaban que esto se aplicaba aun cuando habían 2 recursos. Me explico, el recurso de la parte procesada del sentenciado y también de la fiscalía. Entonces ya la Corte Constitucional, una de las sentencias que está publicada en el Registro Oficial Suplemento 254 del 4 de agosto del 2010, recalco, Registro Oficial Suplemento 250 del 4 de agosto del 2010, señaló que este principio de la no reformatio in peius se aplica únicamente cuando el recurrente es el único. Y esto ya lo recoge, obviamente, como vamos a hacer un análisis jurídico, el Código Orgánico Integral Penal. Y la última parte del artículo 77 señala: quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación e interpretación abusiva de contravenciones u otras normas por motivos discriminatorios. Para los arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se aplicará a lo dispuesto en la ley. Compañeras y compañeros, esta es la tercera parte de la sesión de trabajo de este día. Vamos a la última parte a ver cuáles son las reglas del debido proceso, muy brevemente, que están señaladas en el artículo 5 del COIP. O sea que vamos a hacer un análisis, el debido proceso y el COIP. Y terminamos con la responsabilidad por violaciones al debido proceso respecto a los operadores de justicia. Gracias, compañeros. ¿Cuántos minutos?